capítulo 26, versículos 12 al 19. 12 to 19. Nuestra versión general es All for Bible. la nueva versión internacional. En New International Version in Spanish. Sí, This is our yo sé. Bible. Versículos 12 al 19. Esto dice el Señor a su iglesia en esta mañana. En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Así que, Rey Agripa, no fui desobediente a esta visión celestial. Palabra de Dios. Amén. Muy bien. El pasaje que esta mañana estaremos estudiando, estaremos meditando, habla generalmente o nos expresa la voluntad de Dios respecto de la predicación del Evangelio. El versículo 16 dice: ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Y recordamos Hechos 1:8. Cuando el Señor le dice a sus discípulos, antes de ser exaltado a su gloria, les dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos. El apóstol Pablo estaba cumpliendo aquella comisión que quizás unos 20 años o 30 años antes el Señor le había dado a los apóstoles. Ahora, en el contexto del pasaje, nos habla de que el apóstol Pablo es llamado a juicio por el rey Agripa, ante el rey Agripa, por su ministerio apostólico. El apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio, los judíos estaban muy ofendidos, lo demandaron ante las autoridades y en esa época, un poco contrario a nosotros, no había tanta burocracia. Entonces, en esa época había más burocracia y lo pasaban de departamento en departamento, de oficina en oficina, de juzgado en juzgado. Se traspapelaba sus documentos y ya le tocó con el rey Agripa. Y el rey Agripa tenía cierto conocimiento de la religión judía por su abuelo, por su abuela especialmente, que era judía. Y el rey Agripa, dando el derecho legal a Pablo, y Pablo conocía de las situaciones legales, él se defendía, le dio permiso a Pablo para hacer defensa de las acusaciones que le estaban haciendo. Sin embargo, el apóstol Pablo no se concentró en dar argumentos legales para ser libertado.
Él podría haber dicho, mira, la ley romana dice, yo siendo romano, yo tengo estos derechos y el artículo tal, la constitución tal, me permiten a mí predicar y me permiten... No, él no tomó argumentos jurídicos para defenderse. En su mente y en su corazón habían principios más altos, habían objetivos más amplios, trascendentales. Su pasión por la salvación de los perdidos le llevó a predicar el Evangelio públicamente, a ser testigo de Jesucristo. Y entonces él procede a dar testimonio personal acerca de su vida pasada, de cómo él era perseguidor de la iglesia, judío radical, fariseo de fariseos. Pero luego procede a relatar su encuentro personal con el Señor Jesucristo. Un encuentro personal que transformó radicalmente su vida. Un encuentro personal que le salvó del pecado y de la muerte. Y eso es lo que él empieza a compartirle a ellos. Entonces les dice que la misión que él recibe es la de predicar este evangelio. Y procura convencer al auditorio de lo que les estaba diciendo. De esta forma, el apóstol Pablo no hace una defensa de sí mismo, sino hace una presentación del evangelio. El escritor del libro de los Hechos, el doctor Lucas, nos relata en este texto dos aspectos muy importantes acerca de la predicación del evangelio, en los que hoy el Señor nos quiere instruir. A través de estas series de estudios de la misión de la iglesia hacia el mundo, la misión evangelística de la iglesia hacia el mundo, el Señor nos quiere instruir de dos aspectos importantes. El primer aspecto es el llamado a la predicación del evangelio. Y el segundo aspecto es el contenido de la predicación del evangelio. Respecto del llamado a la predicación del evangelio, yo creo que hemos sido exagerados quizás al decir, bueno, hay un llamado del Señor. Versículo 15 dice, entonces pregunté, dice el apóstol Pablo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie y escucha. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo. Con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. El Señor Jesús predicó el Evangelio. Lo vimos en Mateo 4:17, en Lucas 4:18. El poder del Espíritu obrando en él y predicando el Evangelio. También él llamó y preparó a sus discípulos para ser predicadores del Evangelio. Lo vimos en Mateo capítulo 10, versículos 5 al 7. También él nos está llamando a nosotros para ser predicadores de su Evangelio a todas las naciones. Una de las consecuencias de nuestra conversión es ese impulso a predicar a otros el Evangelio. Y esta es una responsabilidad que, como lo vimos en Mateo 28, 19, 20, atañe a todo creyente. Todos los creyentes tenemos no el deber, no la obligación, no el mandamiento, sino el Espíritu Santo produce en ti ese impulso para predicar. Y recuerdo cuando el Señor Jesucristo vino a mi vida y me transformó. Me pasó de muerte a vida. Fue una transformación evidente, más que evidente. Yo no hallaba momento para compartirle a otros este precioso evangelio. En menos de 3 o 4 meses me subía a los buses para predicarle el evangelio a la gente.
preaching to people. No era un experto He predicador. was not an expert. No era un gran conocedor de la He Biblia. wasn't a really Pero había en mí un gran fuego, un gran impulso para contarles a otros el testimonio de Cristo en mi vida. Bueno, y gracias al Señor, a partir de allí seguimos haciendo lo mismo 23 años después. Como creyentes, todos los cristianos tenemos un altísimo llamado y una gran responsabilidad ante Dios, ante la iglesia y ante el mundo, predicar el evangelio correcto a los hombres. Cuando yo comencé a predicar el evangelio 3 meses después de ser convertido, yo no sabía qué decir. Me equivoqué, reconozco y he pedido perdón al Señor porque no sabía qué decir. Solamente había una gran pasión en mí, pero poco conocimiento. Y parece que eso ha calado en la iglesia de nuestros tiempos. Mucho deseo de predicar y de evangelizar y de ganar almas y de llenar iglesias, pero no hay fundamento. Y el Señor sí nos ordena ir a predicar el evangelio, pero debemos hacerlo de una manera correcta. Y así como el apóstol Pablo aprovechaba cualquier oportunidad para predicar el evangelio, el Señor dice que debemos ser sagaces como serpientes y que debemos ser mansos como palomas. Debemos estar atentos ante cualquier oportunidad que nos dé el Señor para predicar el mensaje salvífico. Cualquier oportunidad que haya. Cuando a mí me llaman a orar por un enfermo. Pero es que no es creyente. La gente espera que yo haga una oración para sanarle. No. Mi misión no es sanar a un enfermo. Tampoco fue la misión del apóstol Pablo. Nuestra misión como creyentes es predicar el evangelio de salvación. No pierdas oportunidad. He insistido una y otra vez. Y es el tiempo en que nos ha venido orando el Señor. Como iglesia necesitamos aprovechar toda oportunidad. El jueves pasado, el miércoles pasado, en la reunión, en la noche, la reunión de oración, nuestro hermano Mauricio pidió: pastor, ¿será que puedes ir a donde mi familia para enseñarles la Biblia? ¡Claro! ¡Claro que sí! Me dio una cita. Fuimos a su casa. Predicamos el evangelio. Y hoy me dice mi hermano: mi familia está contenta. Por favor, vamos a seguir haciendo el grupo. A todos les gustó escuchar la verdad del evangelio. No podemos perder oportunidad. Mauricio no perdió la oportunidad. Una familia reunida, necesitada, con dudas, con inquietudes. ¿Cuántos enfermos hay en tu familia? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántos familiares tuyos están a punto de divorciarse? Ellos necesitan el evangelio. No para que sean sanados. No para que su matrimonio se les arregle. Ellos necesitan el evangelio para ser salvados. Pero esa problemática de su vida puede ser usada para que el evangelio venga a sus casas. Y quizás en la gracia del Señor, Él permita la sanidad o permita el arreglo de un matrimonio. Pero la prioridad es ir a predicarles el evangelio. Ya hemos visto nuestra perentoria necesidad de ir a predicar el evangelio y el llamamiento que el Señor nos hace de predicar el evangelio. Ahora vamos a ver qué contenido tiene ese evangelio. Vamos a cimentar más lo que hemos visto. Vamos a ver el contenido de la predicación del apóstol Pablo en aquella oportunidad. El Señor le dice, versículo 17 al final, la segunda parte, dice: te envío a estos, ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Para qué? Para que les abras los ojos. Primero, que les abra los ojos. Segundo, y se conviertan de las tinieblas a la luz. Tercero, y del poder de Satanás a Dios.
taken the Cuarto, blood a of the fin Lord de que por la and fe en that mí God. reciban el perdón de los pecados. Y quinto, y la herencia entre los santificados. La misión que Dios le ha delegado a su iglesia, la misión que Dios le ha dado a su iglesia es la de predicar a los hombres la verdad del Evangelio. Pero ¿en qué consiste el Evangelio? Miremos bien estos 5 aspectos que destacó el apóstol Pablo, que destacó el Señor en la misión al apóstol Pablo. Abrir la luz, abrir los ojos de los hombres. Que los hombres se conviertan de tinieblas a la luz. Que los hombres sean libres del poder ejercido por el diablo y que pasen a ser dependientes o gobernados por el poder de Dios. Que los pecadores reciban el perdón de sus pecados y que los desheredados reciban la herencia de Dios. Miremos pues la primera característica. En la predicación fiel de la palabra de Dios, Él ordena que se abran los ojos de la gente. Jesucristo dijo que Él vino a dar vista a los ciegos. Yo soy la luz del mundo. Él vino a alumbrar a los hombres que están en densas tinieblas de pecado. Las gentes viven engañadas pensando que son buenas gentes, que ellos mediante su religión, mediante sus buenas obras, se van a salvar de la condenación eterna. Hay un dicho muy popular entre nosotros: el que peca y reza, empata. Yo puedo hacer algunas cositas malas, pero si hago algunas cositas buenas, ahí Dios pone un equilibrio y eso me va a salvar. Están ciegos, no pueden ver la verdad de Dios, y esto les va a llevar a la condenación eterna. Esta es la ceguera que el Señor dice debe ser quitada. La centralidad del evangelismo debe ser la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, para que sea Él mismo, a través de la luz de su poderosa palabra, abriendo los ojos de los ciegos y trayendo luz a donde hay tinieblas de pecado y de muerte, para que los hombres vean y se conviertan. Y eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Dice que él iba en uno de sus viajes a Damasco en la persecución de la iglesia. Y en el versículo 13 dice: a eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. ¡Wow! ¡Qué luz tan poderosa! ¿Eso que nos muestra? Que el apóstol Pablo también estaba en tinieblas y necesitaba la luz de Cristo, y lo que el Señor Jesucristo trajo a su vida fue luz, la luz del Evangelio. La luz del Evangelio. Y esa es la luz que llevemos a la gente, que debemos llevar a la gente. Una luz que le resplandezca, una luz que sea más intensa que cualquier otra luz, una luz que sea más intensa que cualquier otra religión. Y esa luz es la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Evidenciada a través de su santa palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Lumbrera más que la luz del sol. Una lumbrera que brilla más que la luz del sol al mediodía. La palabra de Dios abre los ojos a los que no han visto el reino de Dios, para que vean. Juan capítulo 3 versículo 3. El Señor dice: de cierto te digo, Nicodemo, que es necesario que nazcas de nuevo para que veas el reino de los cielos. Nicodemo tenía un grave problema: ceguera espiritual. Pablo tenía un grave problema: ceguera espiritual. Los hombres sin Cristo tienen un grave problema: ceguera espiritual.
espiritual. spiritual blindness. Y el Evangelio trae para tumbar And the esa gospel ceguera. comes to take down the Ahora, cuando predicamos la palabra de Dios, gospel, las personas van a ver su vida de pecado, will see his su vida de desorden, his chaotic de life, perdición his lost y de life, tinieblas. and his obscurity. Pueden ver que están separados de Dios, They can see that they are far pero away from también God. pueden ver la puerta They also abierta can see a la the open salvación door por to medio de salvation Jesucristo. through God. Tenemos el deber de predicar fielmente el Evangelio para que se abran los ojos y ellos puedan ver la vida nueva en Cristo, puedan ver el plan de Dios y puedan ver hacia el destino que Dios nos ha preparado. Recordemos, el Evangelio es trascendente, va más allá de este mundo, de este tiempo, de esta vida. El segundo aspecto que destaca el apóstol Pablo sobre la orden que le da el Señor al predicar el Evangelio es el de que los hombres que la escuchen sean convertidos de las tinieblas a la luz. El propósito de Dios al darnos la predicación de su palabra es la transformación. Aquí la palabra central es que sean transformados, que se conviertan. Algunas personas predican un pseudo evangelio, un evangelio mezquino a weak evangelism que ofrece that solamente just offers cambios en esta vida in your life, natural, your natural life, in this cambios de la vida del mundo y de la carne, cambios en la manera de vivir, changes on your way of cambio de life, religión, changes of your religion, cambio de estado change emocional. of your emotional. Pero ese no es el propósito de Dios. That's not the purpose of God. El propósito de Dios es convertir al pecador en santo. In a saint. Es una transformación radical de la vida. Transformation of your life. El tercer objetivo que destaca el apóstol Pablo sobre la predicación evangelística es el de que los hombres que escuchan el Evangelio sean pasados del poder de Satanás al poder de Dios. Eso nos habla de libertad, de liberación, ser pasados. La gran mayoría de los hombres desconocen los poderes espirituales. Desconocen que están sometidos a un poder espiritual maléfico de un gobernante llamado diablo que mortifica la vida de los hombres, que los trata como marionetas y los mueve a su antojo. Pero esto muchas personas no lo conocen. Sin embargo, también está el otro extremo. Aquellas personas que culpan al diablo de todo, encuentran al diablo hasta en la sopa. Y estas personas dicen, lo que nosotros necesitamos es una liberación, un exorcismo. Pero esto no es la verdad. Dios en su palabra nos explica las verdades espirituales. El hombre que está bajo el dominio del pecado está muerto en sus delitos y pecados. Él no necesita una liberación. Él necesita salvación. Él necesita ser sacado del reino del maligno y ser pasado al reino de nuestro buen, santo Dios poderoso, todopoderoso. Nosotros los creyentes hemos sido trasladados, pasados, libertados del poder maléfico, del pecado y de la muerte al poder de Dios, al poder de la luz, al poder de la vida y de la verdad. Y nuestra predicación del Evangelio a los perdidos debe incluir esa libertad espiritual. Nosotros debemos llevar a las gentes la esperanza de ser libres del dominio del pecado, que consecuentemente traerá la libertad del dominio del postrer enemigo, que es la muerte.
Esa es la esperanza gloriosa de los creyentes cristianos. Ser libres de la muerte, tener esperanza de resurrección, aleluya. Hermanos, el Señor Jesucristo ya ganó para nosotros y para todos sus elegidos la libertad del reino, del poder del reino de las tinieblas. Ahora nosotros debemos llevar la buena noticia del poder de Dios obrando en la vida de todo aquel que cree. Como cuarto aspecto de lo que el Señor le dice al apóstol Pablo, es que los hombres que escuchan el mensaje reciban por la fe y solo por la fe el perdón de los pecados obtenido por Cristo en la cruz. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Cuando vayamos a predicar el evangelio a las gentes necesitadas, no podemos descartar el pecado. Y cuando hablamos del pecado, hay dos aristas. La primera es que todo hombre es pecador. Hoy en día la gente se excusa y dice, pero yo no hago nada malo, yo soy bueno, yo no robo, yo no mato, yo no hago mal a nadie. Bueno, yo no es que sea adúltero, pero de vez en cuando me echo mi canita al aire. Yo puedo comer siempre en la casa. Es aburrido. Hay que salir a trabajar. Bueno, esa es la manera rosada de pintar de rosado el pecado. Y no por pintarlo de rosado deja de ser pecado. Detrás de esa pinturita rosada hay un negro horrible y pestilente. El hombre debe saber que es pecador. Pero lo segundo que debe saber es que solo Cristo, por la fe, da el perdón de los pecados. Solo el Señor Jesucristo tiene poder para limpiarnos nuestros pecados. Pero no solamente para limpiarlos, sino para romper, para quebrantar el dominio del pecado y el poder que el pecado ejerce sobre tu vida. Hay una prevención grande cuando vamos a predicar el evangelio. Estamos prevenidos de confrontar a la gente con su pecado. ¿Por qué tememos que la gente se moleste y ya no quieran escucharnos? Pero en realidad, amados hermanos, es preferible que de vez en cuando alguien se moleste y no quiera escuchar el evangelio. Ellos no quieren escuchar el evangelio porque nosotros le molestamos. Ellos no escuchan el evangelio porque aborrecen a Cristo por su raíz de pecado y de maldad. No porque nosotros vamos a evidenciarles su pecado. Pero es preferible que las personas se molesten por un momento y no que se pierdan por la eternidad. Las personas deben saber su desgraciada condición ante Dios. Las personas deben ser sacadas del engaño. Y en esto consiste el evangelio, en que Cristo perdona nuestros pecados. Pero la pregunta es, ¿cómo dar el perdón de pecados si no se reconoce el pecado? ¿Cómo puedo yo necesitar perdón de pecados si digo que no soy pecador? Una verdadera predicación evangelística debe confrontar al incrédulo con su pecado. No temas. Ahora, no solamente te debes centrar en evidenciar, en refregarle el pecado al pecador. No. Lo importante no es refregar el pecado. Si refregamos el pecado,
pecados es condenación. Excessively ¿Qué es lo importante? El evangelismo se debe enfocar especialmente en el perdón de los pecados. Cristo como perdonador de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que aquellos que escuchen el mensaje lo reciban y obtengan perdón de pecados por gracia. Ahora, el quinto aspecto que contempla el apóstol Pablo en su predicación de la palabra Pablo says es la esperanza de vida eterna. is the hope of the eternal life. Y en esto sí que fallan muchas personas. And that's Al where a predicar el lot of evangelio. people fail. Se ha olvidado de los púlpitos It has el been forgotten. predicar la esperanza gloriosa del creyente cristiano. The gloriously Se ha olvidado de predicar de la resurrección. preach about resurrection. Se ha olvidado de predicar del destino eterno de los santos. Preach about the eternal destiny of the saints. Pero aquí el Señor dice, So here the Lord says, para que for that reciban perdón de you pecados receive the y pardon of la sins herencia entre los and the santificados. the herons. La predicación, la predicación es la comunicación de Dios, Of God de su voluntad a su pueblo escogido. to his chosen ones. Y esa comunicación And that communication tiene que ver con los planes eternos de Dios. eternal plans of God. Amados hermanos, de nada vale, It doesn't matter. de nada vale que se abran los It ojos, doesn't matter if the people open his eyes, que seamos libertados del poder del maligno, that we have que recibamos el perdón de los pecados, that we have received the forgiven. si al final no queda otra esperanza At the que la end, we muerte. don't have any other hope than the death. Si no tenemos la esperanza de la resurrección, We don't have vana es nuestra resurrection esperanza. hope. Vano es el Evangelio. It's in vain. El final del Evangelio, el fin último del Evangelio para el creyente es la resurrección y la esperanza The gloriosa. resurrection and the eternal Porque life. esa es la forma como Dios va a ser glorificado. Al levantar a los muertos de sus tumbas y llevarlos a su presencia y desposar a la iglesia, que era una ramera, ahora limpiada y santificada, la desposa con su Hijo The Santo. church will be in Eso es the glorioso. heaven with his husband. And that's glorious. Muchos hermanos al evangelizar se centran en las cosas pasajeras de este Try mundo, to focus when they do evangelism. en la forma de vivir una vida en esta tierra. To try to make a living on this Pero estas earth. cosas terminan en la muerte. Those things just end at Y no se death. contempla el propósito eterno de Dios And they don't de realize participarnos de su herencia entre los santificados. On his errands, Y el broche de oro de un buen evangelismo mediante la predicación de la palabra de Dios the preaching es transmitir a los creyentes, a los que It's creen, about to tell que la voluntad de Dios that the will es of darnos God is to una give us esperanza ulterior, an eternal una hope. esperanza eternal. La voluntad de Dios es de darnos la visión de la vida futura en el reino eterno, en comunión con In Él. the heaven's kingdom, in communion with Him. ¿A qué conclusión hemos de llegar esta What will mañana? we end with a conclusion? Amados hermanos, Lovely brothers, la evangelización a los perdidos the es una preaching of the misión gospel seria, to the lost people, it's a serious es una misión de gran responsabilidad, full of responsibility, porque debemos presentar because we have to un present mensaje evangelístico completo. a completely evangelistic message. Porque si nosotros mutilamos Because if we cualquiera de try to sus partes, any of his parts, el evangelio va a perder su valor. the gospel No va a ser el will mismo. lose his value. And Por esta we razón, understand it. La iglesia reformada, que es eminentemente bíblica, biblical, debemos esforzarnos en presentar a los creyentes, en presentar a los creyentes un evangelio completo, complete gospel, el mensaje de esperanza the hope que message abre los ojos, that opens que transforma vidas, that change lives, que nos cambia de poder, that take us que nos from the perdona el devil's pecado, power to God's power, pero that sobre forgives todo us, que nos but after all, conduce that a takes vida us to eterna eternal life, y que nos da and that gives herencia us the entre los inheritance santificados. between the saints.
¿De qué nos ha hablado hoy el So Señor? what's talking to us? Tres today? cosas muy Three importantes. important topics. Primero, The first one, una confirmación del Evangelio correcto en a nuestras vidas. confirmation that we have the right gospel in our lives. Antes de ir a predicar el Evangelio debes preguntarte, Before you can ¿es este el Evangelio que yo vivo? This is the same gospel. ¿Es esta la obra que Cristo ha hecho en mí? This is the work that God Porque is ¿cómo voy a doing? testificar de algo que yo no he recibido ni que estoy viviendo y que no estoy that I'm not viviendo? living right now. ¿Sabes una cosa? Los ángeles no pueden predicar el The Evangelio angels can't preach the gospel. porque ellos no han vivido el Evangelio. They haven't lived the gospel. Los ángeles santos siempre han sido santos The holy angels have been always y los ángeles caídos, desde que cayeron, siempre serán caídos. Ellos no tienen esperanza de and they redención. don't have any hope. Los unos no necesitan redención, pues no han pecado, y los otros no van a recibir One can redención. be redempted. Entonces, ¿qué testimonio pueden dar los ángeles? How could that Ninguno. testify? They didn't have any testimony to give. ¿Quiénes damos testimonio de nuestra salvación? Nosotros. Testify. Pero la pregunta es, But the question is, ¿cuál es el evangelio que recibiste? ¿Y cuál es el evangelio que estás and viviendo? what is the gospel that you are living? Pero segundo, The second también tenemos is that que observar que we el have Señor to observe te está that llamando a God is predicar el calling evangelio. you to preach the gospel. Pero no cualquier evangelio, Not any no un gospel. evangelio barato, Not a cheap gospel. el evangelio de poder, The powerful que transforma gospel vidas, that change lives. cambia corazones, That change hearts. perdona pecados, That forgives pero por sins. sobre todo After all, nos conduce a vivir una vida take us eterna to en live la an santidad eternal con Dios. life with the God saints. Y si ese es el evangelio que nosotros If conocemos, that's the gospel that ese you es el know, evangelio que that's vamos a the gospel predicar. that we should preach. Cuando nosotros predicamos When we la palabra de preach Dios, the word, the God's word, la palabra de Dios debe tener the un gran God's word significado must para have nosotros. a great Pero la palabra del meaning Señor in dice our que no life. seamos solamente oidores, But God says, don't be just sino que listeners, también seamos but be hacedores. doers. Versículo 19. Verse 19. Así que Rey Agripa, In that way, no fui desobediente a esta misión celestial. I obey Al contrario, celestial mission. comenzando con los que estaban en Damasco, y siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. His redemption with his good Solo por eso los judíos me prendieron en el Just for templo that way that y trataron de you would matar. hate me and try to kill me. Amados, Our love, no importa el love precio del brothers, Evangelio. it doesn't A Cristo le costó su muerte en la cruz. To Christ cost- A Cristo le costó ser separado momentáneamente de su Padre, con quien había venido en comunión perfecta en santidad eterna. Which he was living ¿Qué le in the importaba al church. apóstol Pablo si los judíos lo prendieron y lo llevaron a la cárcel y lo tenían en cepo y en mazmorras? ¿Qué importaba? Ahora lo importante era predicar ese evangelio. Y él no fue desobediente a la orden del Señor. Por eso, esta es una exhortación So we try to encourage you para que tú prediques so el you evangelio. preach the gospel. Esta es una exhortación This para is que an lleves So un evangelio correcto, correct a los gospel perdidos. to those who are lost. un evangelio que sea completo, A complete un gospel. evangelio que no sea mutilado A gospel that a has tu been cut conveniencia to your o a conveniencia del convenience oyente. or the convenience of who's listening. Pero esta no es solo una exhortación But this is not just an para los hermanos encouragement en la fe. for those who are in the faith. Quizás alguien nos acompañe hoy Maybe someone Nos else esté with us visitando. today that is Quizás visiting us, maybe por primera vez, by the first tercera time, vez, or third o time. quizás llevas 20 Or años maybe en la you iglesia have 20 years in the church. y aún no has And comprendido el you evangelio haven't understand the completo de complete nuestro Señor Jesucristo. of our Jesus Christ. Este es un llamado para que creas al evangelio, This is a call for you to believe the gospel. no al evangelio barato que han predicado, Not the cheap gospel that other ones al preach. evangelio que el Señor Jesucristo nos ha It's the dejado, gospel that su santa God palabra. has let us know. al evangelio que predicó The el gospel apóstol Pablo, that Pablo preached. los apóstoles The y la iglesia apostles durante 20 and the siglos. church Un evangelio que ha convertido a millares de millones, a una multitud incontable que nos veremos todos en el cielo adorando a nuestro santo Señor.
worship our God. Cree en un evangelio que te abre los ojos, Believe in a gospel that que te quita las tinieblas de tu religiosidad, de tus buenas obras o de tu buena persona. Un evangelio que te confronta con tu pecado. Un evangelio que te arrebata del reino de las tinieblas, te sacude y te pasa al reino de su admirable luz. Un evangelio que te da herencia entre los santificados. Si tú has escuchado esto hasta ahora, cree a este evangelio. Corre a Cristo ahora mismo y clama a Él para que sea Él el dador de tu salvación. Una verdadera salvación mediante un verdadero evangelio. A Cristo nuestro amante redentor, a Dios el Padre eterno y al Espíritu Consolador sea dada toda gloria, todo honor y toda majestad en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Inclinemos nuestro rostro y oramos.